Hola, maestra. Disculpe, Miss, ¿no habilitó para la asistencia? Sí. ¿No la pudieron poner? Bueno, yo nada más encontré la del 24 de septiembre. Yo sí, maestra. Igual entraste muy temprano, es que la acabo de habilitar hace como 10 minutos. Si quiere, chécala otra vez. A ver, listo. Creo que me fui. Hola, hola, hola. ¿Me fui o sí me escuchan? Sí se escucha, maestra. Sí, se escucha, genial. maestra. Creo que me había ido. ¿Ya pudiste poner tu asistencia? ¿Ya encontraste? Sí, ya, Miss, gracias. Bien, súper. Ok, creo que estamos todos. No, todavía no. Listo. Ah, no, Joel. Perfecto. Ok, vamos a empezar esta segunda unidad. A ver, les pregunto, si quieren, prendan sus cámaras los que estén en condiciones. ¿Qué saben sobre la antigua Grecia? Bueno, no sé bien si fueron los primeros en estructurar, pues, que se construye pues un santuario y luego ya alrededor de ella. Igual, las escuelas y luego alrededor de ellas. Más o menos, Pero sí. no me Bueno, acuerdo bien. lo vamos a ir viendo. Perfecto. ¿Alguien más? ¿La edad oscura? ¿De qué? ¿La edad oscura? Edad oscura. Uy, ¿por qué No, edad oscura? A ver, cuéntame eso. Creo que no. no. Entonces a lo mejor me como. Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora sí, ya estamos todos. Pues bueno, para empezar esta segunda unidad, vamos a tocar primero como los antecedentes del mundo griego. Existieron dos civilizaciones antes de la civilización griega como tal, y que le van a dar sustento y como ya vimos, como que todo se va hilando. Si nos hemos dado cuenta, como que lo que va pasando en una civilización se va transmitiendo a otra y a otra y a otra, de modo que mucho de lo que pasa antes se ve reflejado y mejorado en las civilizaciones que le siguen. Entonces, este es el caso de la civilización micénica y la civilización minoica que vamos a ver hoy. Déjenlo, le pongo compartir pantallas. Compartir. Me dicen si sí se ve. Maestra, mi cámara no funciona. No, no te preocupes, nada más quería para que me comentaran si sabían algo de Grecia. Pero se me olvidó conectar el teclado. Espérame.
Espérame un segundo, que ya no sé dónde dejé la pluma. Listo. Ok. Vamos a empezar con estas dos civilizaciones que no se conocían hasta el año de 1900. O sea, antes de 1900 no se sabía que había estas dos civilizaciones que le precedían a la antigua Grecia. O sea, como que decían, ¿de dónde vienen los griegos? Pues no sé, o sea, como que estaban ahí o no se tenía como el entendido exacto de cuál era su origen, ¿no? Entonces, estas dos civilizaciones, vamos a comenzar con la civilización más antigua, que es la civilización minoica. La civilización minoica se desarrolló en este punto que es bien importante, que es la isla de Creta. Si se dan cuenta, la Grecia antigua se desarrolló como en esta serie de islitas del archipiélago, y la más importante, así visiblemente en el mapa, pues es la más grande, que es la isla de Creta. Entonces, esta isla generó el desarrollo de esta civilización y de varias ciudades que la conformaban. Aquí es bien importante siempre que cuando ustedes vayan a estudiar algo en cuestión de arquitectura, lo más importante a ver, así en un inicio, es la ubicación geográfica. ¿Por qué? La ubicación geográfica te va a dar ciertas como pistas de lo que pasa de lo que va a pasar ahí dentro, de lo que va a pasar en la civilización. Entonces, aquí la situación geográfica es muy, muy, muy diferente a lo que habíamos estudiado con los egipcios o con los mesopotámicos. ¿Por qué? Porque esto es, como lo estamos viendo, una isla. ¿Y qué conlleva eso? Que alrededor, pues, haya todo un cuerpo de agua que va a bordear, pues, la tierra, ¿no? Eso parece como muy simple, pero si lo podemos ver más allá, es el origen de cómo ellos hicieron su arquitectura y dos, de cómo era su modo de subsistencia. Siempre es bien importante ver la región geográfica porque te da este tipo de cuestiones que te van dando las pistas para saber cómo va a ser la civilización. Entonces, en esta isla de Creta hubieron varias como ciudadcitas. Entonces, la más importante y en la que nos vamos a centrar en esta clase es en la parte del Palacio de Nosos. Ya por su parte pueden como estudiar estas otras, la de Festos, Gurnia, Malia y la de Triada. Pero la más importante y de la que se tiene más información, ahorita les cuento por qué, es la parte de Nosos. Entonces, nos vamos un poquito a la parte de su historia sociopolítica y económica. Primero, cuando ustedes vean el término de minoica, refiriéndose a esta civilización, también la pueden conocer como cretense. Obviamente viene ese nombre pues de la isla de Creta, o también se les puede conocer como Egea. Entonces, si ustedes ven cualquiera de estas tres acepciones para referirse a estas culturas, a esta civilización, es correcto. Ok, nos vamos. Esta parte es bien importante. Como les digo, para entender una cultura hay que entender primero su situación geográfica. Y esto ustedes lo tienen que hacer, como que tienen que saber leer el contexto. Ustedes se van a hacer unos expertos en saber leer las cosas y el territorio. ¿Por qué? Porque ustedes el objetivo es que planteen edificios y por tanto tienen que saber qué hay y cómo es el entorno en el que ustedes van a diseñar. Entonces, aquí es tan importante su situación geográfica de los minoicos en la isla de Creta, porque estaban en un punto como súper, súper estratégico del mar Mediterráneo. Si se dan cuenta, todas las civilizaciones que hemos estudiado hasta ahora, pues está Egipto acá por el sur, y luego de este lado, en la parte de Asia, está la parte de Mesopotamia. Como vimos, fueron civilizaciones bastante largas que al final tuvieron contacto inevitablemente con esta parte de Europa. Entonces,
para llegar a esta parte de Europa había como dos formas, ¿no? La primera por tierra aquí por Turquía, que llegaran por esta parte, ahí no se ve con el rojo, bueno, no importa. La segunda es a partir de la navegación por el mar Mediterráneo. Entonces, este es el punto clave de esta civilización, porque ellos usaron la vía marítima para poder generar estas relaciones comerciales. Entonces, habla de que fueron un pueblo que fue totalmente abocado a la navegación y por lo tanto al comercio. ¿Qué pasó con eso? Si había navegación y si había esta forma de transporte, pues tenían contacto directo más, o sea, podían tener contacto más rápido y más directo con estas civilizaciones como de Egipto y Mesopotamia. Entonces, muchas cosas de las que estudiamos en Egipto y en Mesopotamia van a tener como trascendencia en la isla de Creta a partir de estas relaciones comerciales que se daban a través del comercio y la navegación. Entonces, empezamos a ver este tipo de tecnologías que no habíamos visto y que si lo pensamos, mucho de lo que somos ahora como mexicanos tiene como su trascendencia, su importancia en este tipo de primeros acercamientos a la tecnología de la navegación, que sin ellos pues no hubieran llegado los españoles y no nos hubieran conquistado y ya saben, o sea, como que una cosa se va ligando con la otra y algo que parece tan sencillo como lo que pasaba aquí en el mar Mediterráneo, tuvo tanta trascendencia al final que llegaron los españoles y conquistaron pues las colonias mesoamericanas. Pero todo viene a partir de este antecedente histórico de cómo le voy a hacer para poder navegar esas aguas. Entonces, creo la tecnología necesaria para poder hacerlo. Entonces, bueno, ellos fueron expertos en este tipo de cosas, pues crearon, esta es como su barca típica, ¿no? De que con muchísimos remitos. Ok, continuamos. Entonces, queda claro que su forma de económica era a partir del comercio. Cosa bien diferente a otra cosa importante a ver. O sea, habíamos visto en Egipto y en Mesopotamia, pues que tenían mucha tierra, o sea, su extensión territorial era muy grande porque se situaba a lo largo de estos dos ríos y cuál era la forma que ellos lo hacían a partir de la agricultura. ¿Pero por qué? Porque tenían muchísima tierra, entonces podían sembrar y aparte tenían los ríos, entonces se facilitaba todo esto. Pero en una islita de dimensiones limitadas, pues no es propio que vayas a sembrar. Entonces, ¿qué generas? Generas a través de lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes construir un modo de subsistencia. Por tanto, ahí es donde están las relaciones comerciales. Ellos cambiaban este tipo de cosas, cerámica y joyas, y las intercambiaban seguramente con Egipto y con las civilizaciones allá de Mesopotamia, los persas, los fenicios y tanta cosa, por tal vez alimentos o cosas, ¿no? Cosas que ellos no tenían. Entonces, su modo de comercio era a partir de las artes. Es aquí donde entra la gran importancia de lo artístico y de lo artesanal. A partir de que ellos fueron expertos en el hacer cerámicas y en el hacer las joyas. Entonces, a partir de estas dos cuestiones artesanales, fue como ellos pudieron hacer estos intercambios comerciales con otras culturas a partir de la navegación. Otra cosa bien importante que ya les había comentado en las otras dos culturas es la escritura. Para que una civilización se considere grande y se considere poderosa, sí o sí tiene que tener un sistema de comunicación no verbal, o sea, escritura. ¿Por qué? Porque te permite, como ya lo vimos, generar cierto tipo de administración, dejar por escrito hechos históricos, comunicar cosas. Entonces, para que pueda florecer algo como a la medida que ellos estuvieron, tenían que tener sí o sí este sistema de comunicación, que cuando descubrieron esta civilización, decían, es que tiene que tenerlo porque son muy poderosos como para que no lo hubieran tenido. Y sí, encontraron estas como tablillas que se parecen mucho a lo que hemos visto, por ejemplo, en las tablillas de Mesopotamia, con su sistema de escritura propio de la región.
Entonces, es bien importante entender esto de que ellos también tuvieron su propia escritura, cosa que después se va a retomar este tipo de escritura y va a crear pues, lo que fue el lenguaje de los griegos. Esto era como anterior. Entonces, ok, en cuanto a los dioses, aquí ellos tenían un panteón, creo yo, más limitado que el de los egipcios. El de los egipcios ya vimos que eran como, eran politeístas y tenían como 15, 20, 30 dioses. Ya, la verdad es que no me acuerdo cuántos son. Pero aquí tenían un panteón más limitado y se encuentran estas figurillas en el Palacio de Knossos dedicados a las diosas de la vegetación. Yo las compararía, estas diosas, ¿se acuerdan con la prehistoria? Con las llamadas Venus. O sea, si se dan cuenta, o sea, son dos épocas bien diferentes, pero casi los conceptos que se mantienen o que se manejan son los mismos. Aquí tal vez la representaban de esta forma, pero también daba la idea de esta diosa de la fecundidad, de la vegetación, la madre, etc. Entonces, ellos tenían un panteón matriarcal, que significa que era en base a mujeres. Entonces, vemos cómo empiezan estas relaciones y nos damos cuenta de que pues, lo mismo que pasa, o sea, ahora adoramos, no sé, al Día de la Madre, ¿no? O sea, como que las costumbres y ritos y todo se va como manteniendo y de algún modo genera los llamados arquetipos, que no tienen nada que ver con esta clase, pero bueno, es bueno que lo sepan. Los arquetipos son como cosas, símbolos que trascienden el tiempo, la cultura y la historia. O sea, si hablamos de fecundidad, como que te imaginas a una mujer, ¿no? Entonces, aquí lo vemos representado que antes eran las Venus en la prehistoria y después este tipo de estatuitas. No, no me salió el nombre. Ok, continuamos. Les voy a dejar ver es como un mini documental que habla de los mitos de la antigua Grecia. ¿Por qué es importante? Toda esta civilización de los griegos y los romanos van a tener mucha mitología. No sé si han escuchado hablar de la Ilíada y la Odisea, estos dos libros que escribió Homero. Pues bueno, en estos dos libros de la Ilíada y la Odisea te cuenta como todas estas historias míticas por ejemplo, la de la guerra de Troya, de Hércules, y toda esta historia que cuentan en estos libros, como que tiene mucha trascendencia en el cómo se entendía la antigua Grecia. Entonces, si tienen oportunidad, pues deberían como echarle ojito a esos dos libros para que tengan como mayor visión de cómo era su mitología y de cómo era su cosmovisión a partir de los libros estos que escribió Homero. Entonces, hay mucha mitología sobre estas culturas. Entonces, les voy a encargar que vean del Minotauro, que habla un poquito del por qué se hizo el Palacio de Knossos, que es el que vamos a ver a continuación. O sea, casi el Palacio de Knossos se dice que se hizo a partir de esta historia del Minotauro. Entonces, bueno, eso se los dejo de tarea. Ahora sí, entramos en la parte más científica de cómo se descubrió esta civilización. Como ya lo habíamos visto, por ejemplo, en Mesopotamia, casi que se descubrió por ahí de 1840, 1850. ¿Por qué? Porque hubo un interés en este mundo de 1800 por hacer exploraciones. Entonces, estas potencias mundiales como Inglaterra, Alemania, España, Francia, empiezan a hacer exploraciones a lo largo del mundo y se comienza este interés por la arqueología, por saber qué hubo antes, ¿no? Entonces, tenemos a este personaje súper importante que se llama Arthur Evans, que en 1900, de 1900 a 1906, hace esta exploración a la isla de Creta y encuentra este Palacio de Knossos, porque él decía, es que no puede ser que no haya algo o alguien que haya influenciado a los griegos y que haya nacido así como por generación espontánea.
Entonces, empieza a hacer estas exploraciones a esta isla y encuentra pues todo un desarrollo que hubo ahí importante con esta civilización. Y pues queda como uno de los más grandes descubridores, yo creo que del siglo XX, tuvo gran relevancia. Y bueno, es un poquito de manera general sobre esta civilización. Quedamos entonces que parte de ser una isla les generaba estas relaciones comerciales a partir de la navegación, que quedaron con estos trueques a partir de la cerámica y de las joyerías. También tenían un panteón politeísta, pero basada en el matriarcado. Y pues bueno, la mitología esa sí se las dejo de tarea para que ustedes investiguen un poco más porque es muy, muy extenso. Entonces vamos ahorita a adentrarnos con la parte de las características de la arquitectura en esta parte del mundo. Ok, y empezamos con, las enumeré aquí, pero las vamos a ir desarrollando. Ellos tenían palacios. Significaba entonces, si había palacios, que tenían un rey. Entonces, ya vemos la escala jerárquica del rey arriba y hasta al final la parte de los esclavos, ¿no? Se desarrollaba en patios centrales, ahorita los vamos a ver. Son ciudades sin amurallar. Esta parte también es bien importante. Su distribución laberíntica, desarrollo de 3 niveles, drenaje, volumetría neolítica, y bueno, las vamos a desarrollar una por una. Primero, ¿cuál era la primera? Ya se me olvidó. El palacio. El gran descubrimiento en esta isla de Creta, les digo que fue el Palacio de Nosos. Si nos damos cuenta, esta es una de las imágenes en planta. Si nos damos cuenta, es súper, súper complicado como de leer esta imagen. O sea, ¿por qué? Como decía la descripción, tiene una distribución laberíntica. O sea, si yo, por ejemplo, trato de entrar, o sea, me pierdo de dónde es la entrada. Tengo que poner como mucha atención en dónde podría hacerlo. O sea, si yo voy por aquí, trato de caminar y luego ya me perdí, me meto por acá. O sea, como la distribución no es muy clara. O sea, literal parece que estás en un laberinto. Y esto va a ser muy propio de esta civilización, que tiene todo que ver con la mitología de lo que les digo de esto del Minotauro, que lo tienen que ver, que generaba pues esta serie de pequeñas como cabinitas y pasadizos y pasillos que hacían que la distribución no fuera como muy clara. Entonces, una de las características, y creo que la más importante, es eso, la distribución laberíntica. Segundo, había patios centrales. Estas camaritas se distribuían a partir de esta, que era el patio central. Entonces, ¿a qué se parece eso? Un poquito me recuerda a estos patios perístilos que se tenían en Egipto, en los templos, pero bueno, sin la columna, ¿no? Pero empiezan a darse este tipo de espacios que seguramente se usaban para que la gente se congregara ahí. O sea, empiezas a entender como las dimensiones espaciales. Si tienes un espacio grande, tu lectura es claramente que ahí pasaba algo social, que su vocación era para que hubiera ahí mucha gente. Y a lo largo de estas camaritas, pues empezaban a pasar cosas. Por ejemplo, tenían los almacenes, salón del trono, los patios, santuarios, depósitos de ofrendas, escaleras, etc. Entonces, si nos damos cuenta, eran lugares para estar, pero también eran lugares religiosos. Tenían los santuarios y los megarones, que ahorita vamos a ver qué son. Entonces, pues eso de los patios centrales como característica importante. Ciudades sin amurallar. La vamos a ver en otra imagen. Alguien que prenda el micrófono y me diga por qué era importante esta parte de las murallas. Yo le digo, maestra. A ver, díganos. Pues como vimos con lo de Egipto, Uh-huh. que las murallas eran como para, digo, no, con lo de lo primero que vimos, lo de
Cuyugi y eso. Ujú. Que las murallas nos sirven para protegernos de los ataques de los demás, ¿no? Ujú. Y ¿Y pues, por qué creen que aquí no había murallas? ¿Por qué son ciudades que no tienen la necesidad de eso? fueran paz, algo así. ¿Por qué? Porque estaban en una isla. Exactamente, exactamente. O sea, no tenían necesidad de tener una gran muralla que bordeara y que los protegiera, porque su mismo entorno, pues ya los protegía. O sea, para llegar con todo un ejército en barcos, pues está muy difícil. Entonces, seguramente no fueron una civilización como pacífica, o eso dan a entender al no tener una muralla, y que esta misma situación de estar en una isla, pues los protegía, era como su muralla natural. Entonces, por eso les digo que es bien importante leer el contexto, porque pues si ya tienes una muralla de agua, no vas a poner una muralla como tal, ¿no? O sea, así es lo que pasó con ellos. Entonces, se diferencian de todo lo que hemos visto. Bueno, Egipto tenía pocas murallas. Esas me faltó verlas con ustedes. Tenía 2 o 3 murallas nada más. Pero aquí te das cuenta de la importancia del contexto. Entonces, eran ciudades sin amurallar, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante con los micénicos. Otra de su característica es esta distribución como neolítica, o este recordatorio a lo neolítico. ¿Alguien que me diga por qué? Vean la imagen y me digan por qué se dice que es esta configuración neolítica. Puede ser un poco que estaban pegados como el Catalhoyuk. Correcto, exacto, exacto. No, o sea, si se dan cuenta, pues tampoco hay, o sea, esto es un palacio, ¿no? O sea, es como la ciudad en chiquito, pero es como la misma configuración que tenían en Catalhoyuk, como de estos volúmenes adosados, sin espacio en medio. O sea, por eso esa misma distribución de que estaban todos pegados unos con otros, en Catalhoyuk pues no tenían calles, pero aquí si vemos la planta, pues todo lo tienen, como está muy pegadito, no te permite tener ahí como pasillos o avenidas o pasos, ¿no? Sino que se generan estas pequeñas camaritas que yo no sé la verdad cómo te vas comunicando, habría que leer muy bien el plano para entenderlo. Y te genera pues justamente eso de esa distribución como neolítica, tal cual como en Catalhoyuk. Y yo no sé si hayan tenido relación, a mí me gusta como medio empezar a tratar de entender. O sea, si se dan cuenta, tenemos estos como lucernarios que recuerdan también un poco a estas entradas que se tenían de Catalhoyuk, que aquí es evidente que ya no funcionaban como para que la gente bajara como acceso, ¿no? Sino aquí ya tenían esta otra función de que permitían seguramente el paso de luz y el paso de la ventilación. Pero dejen aceptar a su compañero o compañera. No sé quién sea. Ah, Joel. Ok, ok, ok. Entonces, es otra de la característica, como que recuerda mucho estos asentamientos neolíticos que se pegaban unos con otros, de manera muy, pues se adosaban. Luego vemos, déjenme acuerdo de las otras características que no las puse. Alcantarillado, ok. El sistema de alcantarillado. Aquí yo creo que es una parte súper, súper importante. Normalmente cuando ustedes estudian la parte de urbanismo, lo de los sistemas de drenaje o esta parte de ingeniería, como que normalmente se le atribuyen a los romanos. Pero los romanos es un periodo súper, súper después a esto. Entonces, aquí ellos empiezan a tener estos sistemas de alcantarillado. Creo que no puse ninguna imagen por ahí, pero es bien importante porque empieza a hablar de que, o sea, te das cuenta que para poder tener un buen espacio arquitectónico también necesita que tenga como esta parte funcional o esta parte que genere que no solo sea bello, sino que funcione. Dejen actualizar el tiempo, denme un segundo. Ok. Ok, entonces, pues esto habla de un avance tecnológico importante y
también de otra cosa, que no eran ya pequeñas civilizaciones de 3 personas. O sea, si ya estás hablando de que tienes que tener todo un sistema de drenaje, es que es una civilización con muchísimas más personas. Entonces, bueno, queda como antecedente para que no les digan que fueron los romanos nada más, ya habían habido los minoicos que tuvieron esa trascendencia. Luego, la forma de construir. Ellos tenían 2 formas que ya vimos. La primera, a partir del uso de ladrillos, que no eran otra cosa que barro seco. Ustedes ya hicieron su práctica de barro, entonces ya más o menos saben cómo se maneja. Entonces hacían sus ladrillitos de barro y era como la forma en que los construían. Y 2, que es bien importante también, construían con piedra al igual que los egipcios. Entonces como que hacían estos 2 match entre los 2 sistemas constructivos y al final sus paredes no las dejaban aparentes, les echaban como una especie de estuco, que es como un recubrimiento y al final lo pintaban. Entonces era la forma en la que ellos construían. Nos vamos a otra imagen. Ok. No, mentira, déjame ver las otras. Ok. Aquí vemos una imagen. Este palacio fue reconstruido. Entonces, como que no sé si en realidad se vio así. Les digo que Evans, el que descubrió, como que compró toda la propiedad y dijo, es mía, yo puedo hacer con ella lo que quiera. Entonces, como que interpretó todo lo que fue encontrando y lo reconstruyó. Hay mucha gente que está a favor de esta reconstrucción porque dice, pues qué bueno, ¿no? O sea, vemos un poquito de cómo era. Y hay gente que dice, no, porque ¿qué tal si no era así? Tú ya lo reconstruiste aparte con materiales modernos, usaste hormigón. Entonces, bueno, ahí hay un discurso de si estuvo bien o si estuvo mal, pero esta es una imagen de cómo está actualmente. Si se nos cierra la sesión, nos volvemos a meter. Me está hablando su compañero Salvador. Bueno, a ver qué me dice. Y continuamos. Otra parte importante de los estilos, como ya lo vimos en Egipto, es importante empezar a ver importante ver los estilos de las columnas, porque te dan como ciertas características arquitectónicas muy propias de cada civilización. Entonces aquí, el tipo de columnas son las llamadas troncocónicas. ¿Qué significa? Están bien interesantes estas columnas en cuestión estructural. Normalmente, cuando tú quieres hacer una estructura, ¿qué piensas? Que vamos a poner, por ejemplo, una pirámide de Egipto. ¿Por qué tenían esta forma las pirámides y no al revés? Creían que así tendría más estructura al sentarse en el suelo, ¿no? Exacto, tienen más estabilidad porque pues es que es obvio, si yo tengo más espacio donde pueda sostenerme, pues obviamente voy a ser más estable, ¿no? ¿Qué pasa con estas columnas? Miren, si se dan cuenta, la parte de abajo es más delgada respecto a la parte de arriba. Estructuralmente, tú la ves y pensarías que, oye, es que debió hacer al revés, porque pues la parte que está cargando es muy poquita en relación a la que tienes en la parte de arriba. Entonces, estructuralmente estas columnas están como curiosas y son muy específicas de esta región por la forma en la que están configuradas. Digamos que serían más estables pues si estuvieran justamente del lado contrario, ¿no? Que la base se parece a esto y la parte que carga, lo de arriba, pues sea lo menos, ¿no? Entonces, vemos esta parte del fuste, como ya lo vimos, la parte larga se llama fuste, que el fuste está como que invertido, podría pensarse estructuralmente. Y la forma del capitel que tenían estas columnas son en forma de bulbo. También recuerdan un poco a las columnas más sencillas de los egipcios y van a ser como un referente para las columnas dóricas de los griegos, que ya veremos en su momento. Pero, pues te vas dando cuenta de cómo se van ligando otra vez todos estos estilos en cuanto a las relaciones que se dieron en los pueblos. ¿Qué otra cosa es bien importante en cuanto a las columnas? Que ya lo habíamos visto en Egipto. ¿Cómo se llama este sistema constructivo de tener una columna, otra columna
y este sistema que carga como en forma de marco. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿Ya se durmieron? Voy a tener que decir tú, Fabián. Yo participé, maestra. Qué mentira. Ok, a ver, Bueno, alguien que me quiera decir como, o me diga, no, no me acuerdo, la verdad. No, no me acuerdo la verdad. Pues perfecto, me agrada. Yo tampoco. Ok, perfecto. Recuerden, dejen centro que entre su compañero. Ok, este sistema que ya habíamos un poco visto en los hipogeos, era el sistema arquitrabado, que se los he dicho como 2 o 3 veces. Este sistema arquitrabado es el mismo sistema de los dólmenes, recuerden. Un elemento vertical, otro vertical, que cargan un horizontal, que es el fundamento de toda la construcción actual, que son a partir de marcos. Entonces, esta forma de construir, pues te permite tener varios niveles. ¿Por qué? Porque tienes una losa plana. Entonces, al tener una losa plana, pues yo puedo construir otro nivel, y otro nivel, y otro nivel, y otro nivel, hasta que tenga la tecnología de poder construir muchos. Actualmente tenemos este sistema y pues hay rascacielos, ¿no? Que te aguantan, no sé, unos 100 pisos, en el mayor de los casos. O no sé cuánto mide el Burj Khalifa. Bueno, lo voy a investigar. Entonces, este sistema de arquitrabado te permite eso, poder tener varios niveles porque te permite tener pues, las losas planas. Y alguien me está hablando, Marlene, que tiene problemas con su internet. De todas maneras, les paso la clase siempre. Entonces, si tienen algún tipo de problema, pues ahí la reven en algún momento de su vida. Ok, entonces esto es bien importante porque te habla de un desarrollo tecnológico. Recuerden, cuando veamos construcciones que son más en forma de apilamientos, como las pirámides o los zigurats o así, hablan de civilizaciones más primitivas. ¿Por qué? Porque es más fácil apilar que hacer este tipo de cosas. Porque aquí habla de la resistencia del material. No sé si tengo una hoja, a ver. O sea, si yo quiero hacer un marco, denme un segundo para poner un ejemplo, necesito tener como la tecnología y el material necesario para que si yo pongo 2 elementos, pues se mantengan, ¿no? Y no se pandeen. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues empiezo a entender las dimensiones de esta viga que va a cargar. Entonces, pues digo, mira, es más fácil, si yo doblo un papel así, se hace más rígido y por tanto me puede cargar más cosas. No me salió el ejemplo porque no se ve tanto, pero bueno, genera rigidez. Y esto, muchachos, es el fundamento de todas las clases de estructuras y de los ingenieros, porque obviamente tienen que calcular cuánto tiene que medir la columna para soportar esta trave y cuántas varillas tiene que tener. Entonces, pues no es tan fácil. Bueno, continuamos. Otra de las características es las llamadas politirón. Los politirones eran estos muros hechos a base de puertas. Hagan de cuenta, tenemos un muro y a este muro, pues yo necesito que haya como conexión de un lado a otro. Entonces, yo no quiero que sea ventana. Entonces, le pongo una serie de puertas que tienen esa función. 1, para permitir el paso de un lado a otro. 2, pues ventilación. 3, iluminación. Entonces, este tipo de relaciones con este tipo de paredes hechas a base de puertas, a mí me parece muy interesante. Algún día la voy a usar en algún proyecto, porque te permite esta relación, te está dividiendo el espacio con el muro, pero al mismo tiempo te permite esta conexión. Voy a terminar la sesión aquí y nos conectamos de nuevo, ya para terminar la clase, pero es que me estresa que diga menos de 1 minuto. Siento que me presionan. Ok, la voy a terminar y nos volvemos a conectar.